leyendas, bienvenidos de nuevo a Descubriendo un Curso de Milagros. Hoy vamos a seguir, después del interesante capítulo que leímos el otro día sobre la ilusión en las necesidades, llegamos al final del primer capítulo con este no menos interesante que se llama Las distorsiones de los impulsos milagrosos, que reza de la siguiente manera: tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. Bien, hemos de partir de la base de que somos un ser creado desde el amor y para el amor. En el mundo de la ilusión, en el mundo de la forma, creemos que somos un cuerpo. Como tales, necesitamos defendernos, puesto que si soy un cuerpo, soy vulnerable. Y por lo tanto estoy a disposición de la gente o de los otros cuerpos que deseen atacarme o poseer mis propiedades o cualquier otra de esas cosas. Entonces llega un punto en el cual esos actos de amor que saldrían de forma espontánea muchas veces quedan coartados o ni siquiera nos los llegamos a plantear por miedo, básicamente por miedo. Os pongo un ejemplo. Imaginamos que vemos a alguien que está golpeando a otra persona. El impulso natural sería el de ir a evitar que alguien golpee a nadie. Pero nos entra el miedo. ¿Y si me hacen daño? ¿Y si me matan? ¿Y los problemas que puedo tener después si me condenan, si me juzgan? ¿Entendéis? Entonces ese acto natural de amor ya ha quedado frenado. Porque creo que soy un cuerpo. Y como cuerpo puedo morir o puedo ser herido, como os estaba diciendo. Sigue diciendo que la confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Es decir, el impulso milagroso, el amor, nace del ser. El cuerpo no tiene impulsos milagrosos. Es la mente que ordena al cuerpo. Pero pensar que somos un cuerpo hace que hagamos cosas como sacrificarnos, lo cual nos lleva a sufrir. Y esto no tiene nada que ver con el amor. Fijaros cuánta gente se dedica a hacer favores a todo el mundo, ¿no? Y incluso cuando no tienen ganas de hacerlo, o incluso en contra de sus necesidades básicas. Y te dicen cosas como, primero los otros antes que yo. Eso no es amor. El amor lo tenemos muy mal entendido. Ya os lo he explicado otras veces, pero no me voy a cansar de repetirlo. Pensamos que el amor es sufrimiento, sacrificio, culpabilidad. Y si no, pararos a pensar. ¿Cuántas veces piensas que si no sufres por alguien, no lo estás amando? Cuando no te sacrificas por los demás, crees que no estás amando. Y tanto si lo haces como no lo haces, acabas sintiéndote culpable porque no has hecho lo suficiente, porque podías haber hecho más, o porque has hecho algo que en realidad no querías hacer. A esto le estamos llamando amor. Y no tiene nada que ver con el amor, porque el amor es júbilo, es dicha, es respeto hacia ti y hacia los demás. Pero si yo ya no me estoy respetando a mí mismo, ¿cómo puedo respetar a los demás? Si no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo dar algo que no conozco a los demás? Esto es importantísimo y por eso no me canso de repetirlo. Hemos de aprender a amarnos, a respetarnos y a valorarnos, para poder hacerlo después hacia los demás, no al revés. Por lo tanto, lo que tengo que sanar, mi impulso milagroso, viene de mi mente y viene de dentro hacia afuera. No es mi cuerpo el que decide. Como os decía hace un momento, cuando estas personas que se hacen favores a todo el mundo, incluso cuando no desean hacerlos, en realidad lo que están haciendo, de forma muchas veces inconsciente, es llamar la atención. Están pidiendo que me quieran, es decir, están pidiendo que los demás hagan lo que no son capaces de hacer ellos por sí mismos. En ese punto es cuando ya la paranoia es total, porque hago cosas para agradar a los otros, a una costa de respetarme a mí mismo, y cuando los otros no me responden en la forma en que yo espero que me tengan que responder, siento que me defraudan. Y entonces les ataco, y me siento decepcionado terriblemente, y me siento fatal, porque pienso que después de todo lo que yo he hecho por ellos, una vez que les pido algo, pues tendrían la obligación moral de devolverme el favor. El problema es que mis actos físicos
no son actos amorosos, son actos condicionados a un reconocimiento, a que me quieran, a que me vean, a que vean que existo. Pero todo eso viene dado porque yo soy el primero que no me reconozco a mí mismo, que no me amo, que no me respeto y que no me valoro. Cuando es un acto amoroso, sincero, de nuestro ser, ahí no esperas nada, ni que te den las gracias siquiera. Lo haces porque sientes el placer de hacerlo. Ni los resultados, ni los agradecimientos dependen ya de ti. Esa es la gran confusión que tenemos entre el estado de ser y lo que hacemos desde el ego, que ahora lo explica en la siguiente frase, si no recuerdo malamente. Dice, los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Bien, como os estaba diciendo. O sea, el impulso milagroso que viene desde el impulso físico, es decir, viene desde nuestro ego, que es el que se cree que somos un cuerpo, ¿vale? Vienen obviamente mal canalizados porque tienen una intención oculta. Sigue diciendo, todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios, porque Dios es amor y nosotros somos creados como Dios. Nuestro ser es amoroso y entonces el amor procede de hacer lo que sientes que eres de forma natural. El problema es que como estamos tan confundidos en ser este cuerpo, pensamos incluso que estar en un estado de rabia o de frustración o de tristeza es normal, es natural. Y en cambio estar en un estado de paz, de amor, de dicha, de júbilo, ya no lo vemos tan natural, ya nos parece más extraño. Fijaros que incluso hay gente que cuando se enfada con alguien y lo envía a freír gárgaras, piensa que se siente bien. Y dices, ¿cómo puedes creer que estar en un estado de rabia, de explosión, pueda ser lo mismo que estar amoroso? Es imposible. O sea, tú no puedes estar en un estado de paz y dándole collejas al de al lado. No puedes. Entonces confundimos esa explosión de rabia con un estado de paz, con un estado de bienestar. Qué a gusto me he quedado, decimos. Lo he enviado a freír gárgaras, qué bien me he quedado. Pararos a pensar lo absurdo de esto. Has llegado a ese extremo precisamente porque has estado aguantando circunstancias que no deseabas. Si la primera vez que sucedió eso lo hubieses expresado, no atacando al otro por lo que ha hecho, sino explicando cómo tú te sientes, sin que el otro se pueda sentir atacado, lo más probable es que no hubieses llegado a ese extremo en el que has tenido que explotar tu rabia acumulada y que en esa explosión de rabia obviamente te da la sensación de que te estás quedando a gusto y que te estás quedando bien, porque estás sacando toda la presión acumulada. Pero no compares ese estado con un estado amoroso, con un estado de paz, de dicha. Porque eso es lo que somos y eso es lo que es natural. Todo lo demás no es natural. Por eso nos dice que es una negación del ser. Y lo dice en la frase siguiente, que dice, nos había dicho que todo placer procede de hacer la voluntad de Dios. Dice, y esto es así, porque no hacer su voluntad es una negación del ser. Como os estoy diciendo, el ser que somos es amoroso. No hacer lo que somos por naturaleza nos lleva obviamente a la frustración, al dolor, al miedo. Dejarnos sentir nuestro ser nos va a hacer sentirnos en paz. Y eso son lo que nos va a llevar a tener unos impulsos milagrosos, auténticos, reales, sin dobles intenciones, como hace eso normalmente el ego. Sigue explicando que la negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera de él mismo. Negar el ser que somos es creer que somos un cuerpo. Da lugar a esa ilusión de separación. El ser, el estado de ser, es unicidad en Dios. La separación es una percepción falsa. Corregir la idea de que somos un cuerpo es el que hace que nos recordemos quién somos, que reconozcamos el ser,
que somos en realidad, y no la individualidad del cuerpo que me parece ser y que defiendo a capa y espada. No hay nada que puedas defender en una ilusión, precisamente por eso, porque es una ilusión. Seguimos leyendo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Si algo externo es el cuerpo, ¿vale? En realidad no puedo relacionarme a nivel de ser si utilizo el cuerpo. Es a través de mi mente que puedo realmente unirme a mi hermano y a mi creador, no a través del cuerpo. El cuerpo es algo que es una herramienta que estamos utilizando para hacer nuestro aprendizaje, pero no somos este cuerpo. El estudio del curso y sus ejercicios te llevan a darte cuenta de que eres una mente separada de ese cuerpo, pero que te crees estar embutido en este cuerpo. Y mientras crees que estar en este cuerpo, sigues sufriendo. Y si sigues sufriendo, no puedes ser amoroso con tus hermanos. Es que es el pez que se muerde la cola. Hemos de aprender a dejarnos sentir quién somos. Y fijaros la frase maravillosa que viene ahora. Dice: criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. Por lo tanto, seguimos insistiendo. Si yo creo que soy algo diferente a lo que en realidad soy, que es ese hijo de Dios, que es pleno amor, no estoy haciendo lo que es correcto. Es decir, me estoy creyendo que la ilusión es real. El cuerpo solo me ha de servir como una herramienta para aprender de nuevo a ser amoroso. Y ese estado de volver a ser amoroso va a ser el que me lleve a despertarme. Pero tengo que empezar, como creo que estoy aquí, y creo que soy un cuerpo, y creo que me pasan cosas y que me hacen cosas, es aquí donde tengo que empezar. No puedo empezar, si estoy tan identificado con el cuerpo, no puedo empezar pensando en que soy un ser. Yo soy muy consciente de ello. Pero sí puedo empezar a actuar de forma diferente. Y empiezo a actuar de forma diferente a través de mi pensamiento. O sea, mi cuerpo no decide. Si yo me dejo sentir y no le doy tantas vueltas, tantos razonamientos, tantas justificaciones a las cosas que siento, al final voy a recuperar ese ser que soy, que no es que lo haya perdido, por favor, ¿vale? Simplemente voy a volver a recuperar, a recordar, disculparme, ¿vale? Ese ser que en realidad soy y que jamás hemos dejado de ser. Acordaros siempre, si os dejáis sentir, vais a saber que es bueno para vosotros en todo momento. Cuando justificáis, cuando razonáis, os estáis engañando. Estáis dando motivos. Una cosa es cuando tú dices: wow, esto lo siento. Esto sale de tu ser, lo sientes profundamente. Te da dicha, te da un estado de placer. Cuando tú tienes que justificar: no, voy a hacerlo porque me va a ir bien, porque esto va a ser importante, porque va a ser interesante, porque esto está muy bien. Cuando estás justificando, te estás autoengañando. Otra cosa es que lo digas desde ese estado de: wow, esto va a ser estupendo para mí, esto va a ser perfecto para mí, y lo sientes. Entonces, adelante. Si lo justificas: no, porque esto va a ser bueno, porque me va a ir bien, fijaros que la tonalidad ya no es la misma. Y entonces te estás engañando. Somos seres de luz y de amor, soñando con el exilio, soñando con un cuerpo. Pero como estamos soñando con un cuerpo y creemos ser un cuerpo, vamos a utilizar el cuerpo para unirnos a nuestros hermanos en esos actos de amor que, insisto, salen de nuestro ser, no de la justificación, no del razonamiento. Espero que se haya entendido y que se entienda bien, ¿vale? Porque es un paso muy importante en la evolución que estamos intentando hacer. De todas maneras, no os preocupéis, porque se va a repetir mucho y se va a decir mucho en prácticamente todo el libro, porque son, como dijo alguien, el curso de milagros son 1000 formas de decir siempre lo mismo.
No os asustéis si en un principio no estáis aprendiéndolo enseguida o os parece que es muy complicado, que parece muy difícil. No os asustéis por ello. Vamos a ir haciendo, vamos a ir hablándolo, vamos a ir repitiéndolo hasta que poquito a poco cada uno de nosotros vaya haciendo su evolución y su crecimiento, ¿vale?, hacia ese reconocernos en el ser que somos. ¿Vale? No os asustéis si al principio os puede parecer esto como muy complicado, como muy difícil. Tranquilos, poco a poco, vamos a ir practicando, poco a poco, en nuestro día a día, ¿vale? Vamos a ir descubriéndonos, dándonos cuenta muchas veces en cuando estoy en una actitud egoica, ¿vale?, y cuando estoy en mi estado de ser, por la sencilla razón que desde mi ego me siento en paz, lo digo al revés, ¿vale? Desde mi estado de ser me siento en paz y desde mi ego, pues todo lo contrario. Me siento tenso, me siento en conflicto, me siento apenado, me siento triste, me siento culpable, frustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo iremos viendo, no os preocupéis. Ya sé que esto es al principio, hay veces que asusta un poquito o que parece que todo es como muy complicado, muy grande para conseguir llegar a ello. Vamos a llegar todos, si siempre y cuando nosotros tengamos la voluntad de hacer el trabajo, cada uno a su ritmo, cada uno a su paso, pero cualquier paso, por pequeño que demos, ya es un gran paso, ya es un paso importante. Bien, sigo leyendo. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. Bien, lo mismo que os estoy diciendo, ¿vale? Creo que soy un cuerpo y tengo la sensación de que soy un cuerpo. Y pasar desde de esta creencia a pasar a la creencia de que soy un ser, requiere un proceso. Pero hay que ir repitiéndolo para que vaya cuajando, para que nos vaya llegando ese mensaje, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos utilizar el cuerpo, porque pensamos todavía que somos ese cuerpo, ¿vale? Dice, el mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Bueno, a medida que vayamos entrando en el curso y vayamos estudiando el curso, vamos a ver a todos los cuerpos, a todos nuestros hermanos, poco a poco de una manera diferente. Es curioso incluso cuando a veces vas por la calle y empiezas a verlos como esos seres de luz que son. No como los cuerpos que son, no como lo que están haciendo, sino como el ser interior que está en ellos, que habita en ellos y que en realidad somos todos nosotros. Y eso el ojo físico no es capaz de verlo. Pero cuando ves desde el estado de ser, desde ese estado amoroso, que no quiero decir que yo lo tenga siempre, ¿vale?, porque hay gente que esto le lleva a pensar que eres una especie de gurú ya, que estás muy evolucionado. Yo siempre insisto que soy igual que cualquiera de vosotros y que sigo aprendiendo, pero sí es cierto que hay veces en que te das cuenta que estás viendo al ser de luz que habita en esos cuerpos en vez del cuerpo. Cuando ves a esa persona como el ser de luz que es realmente, en vez de como el cuerpo o lo que parece estar haciendo con su cuerpo, ¿vale?, te une a él. Sientes un amor que de otra manera no entiendes, ¿vale? Hay que experimentarlo. Insisto, es un proceso y llegaremos todos si tenemos la voluntad de seguir creciendo y evolucionando con el curso de milagros. Sigo leyendo. Me había quedado aquí, ¿vale? Dice que aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Aprender a utilizar el cuerpo como herramienta para recordar quién somos. Dice, las fantasías son una forma distorsionada de visión. La visión, está hablando de la visión del estado de ser, ¿vale? Lo que vemos en el mundo, este universo entero que podemos ver ahí fuera, no es más que una fantasía, una ilusión. Y dice que todas las fantasías, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. De hecho, si es una percepción, ya forma parte del ámbito de la dualidad. Por lo tanto, no forma parte del ámbito del cielo, donde todo es unicidad. Porque para percibir tiene que estar el perceptor y lo percibido. Pero si además esa percepción la vamos distorsionando más cada vez con la idea de la separación, llega un momento que esa percepción, literalmente, no sabes ni dónde estás ni lo que eres. Porque sigues pensando que estás aquí y que eres un cuerpo y que, por lo tanto, insisto, eres vulnerable.
Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Es decir, si yo tengo una reacción en base a algo ilusorio, pues obviamente no tengo ni idea de lo que hago. Además, esta frase me hace recordar aquella frase que se le ha adjudicado a Jesús en el momento de la crucifixión, que dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Bien, yo no tengo muy claro si él llegó a decir esto porque Jesús tenía muy claro que Dios no necesitaba perdonar porque no juzga. Pero, bueno, me hace pensar en esa frase. Dice, las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Yo tengo la ilusión de estar aquí, la fantasía de estar aquí, e intento modificar lo que es la realidad de mi ser para crearme, para satisfacer, esas necesidades falsas, ¿vale? Necesidades de las cuales hablamos en el vídeo anterior. En el estado de ser en Dios no necesito absolutamente nada porque lo tengo todo, porque Dios se lo da todo a su Hijo. Obviamente en este mundo de ilusión todos siempre nos parece que nos falta alguna cosa, siempre, ya sea material o afectiva, siempre parece que nos falta algo y siempre buscamos fuera, cuando en realidad todo, absolutamente todo lo tenemos dentro. O como les decía en uno de mis grupos cuando estábamos hablando de ello, la verdad es que tenerlo todo en realidad es no necesitar nada. Sigo leyendo. Dice, si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. O sea, si tú deformas la realidad del estado de ser, de esa unicidad, obviamente estás destruyendo, percibes o sientes o crees que estás destruyendo la realidad. Eso es absolutamente imposible. La realidad de lo que somos, en la inmutabilidad de Dios, eso no se puede cambiar. Porque si no, Dios ya no sería perfecto, ni sus creaciones tampoco. Pero si tú crees que estás en este mundo, si tú crees que estás en un cuerpo, pues estás percibiendo lo que eres de una forma destructiva, porque es separación. Dice, las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Bien, incluso en el mundo de la forma, cuando tú tienes una ilusión, ¿vale? Tienes una fantasía, es porque buscas una manera de conseguir un placer de algo que no tienes o que crees que te falta. En realidad, en el estado de ser, insisto, no te falta nada, ¿vale? Dice, mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales, excepto para ti. Bueno, es lo mismo que os estoy diciendo. No podemos cambiar la inmutabilidad del ser que somos, ni del cielo, ni de Dios. Eso es imposible. Mas puedes creer, puedes soñar que puedes hacerlo. Y para ti va a ser real. Nos parece bien real que estamos aquí. Pero eso no va a hacer que cambies la realidad. Pero tú crees que sí. Porque crees en lo que creas. De hecho, la frase siguiente dice, crees en lo que inventas, ¿vale? Que sería mejor expresado, ¿vale? Hemos inventado un mundo de separación, de dualidad, ¿vale? Y creemos en él, aunque no sea real. ¿Cuántas veces habéis creído en algo y habéis dado por hecho que aquello era real y después os habéis dado cuenta que no lo era? Seguro que muchas veces. De hecho, cada vez que juzgáis o que juzgamos, lo damos por hecho. Bueno, yo intento juzgar bastante poco, ¿vale? Todavía no estoy libre de toda culpa, pero lo estoy intentando y la verdad es que cada vez lo hago menos. Pero fijaros cuántas veces hacéis un juicio sobre algo o sobre alguien y ese juicio es una sentencia lapidaria. Lo dais por cierto. Esto me recuerda que hace poco alguien me explicó, no sé si es cierto, os explico lo que me explicaron, ¿vale? Que en alguna población, a través de las redes sociales, alguien pues dijo que unas personas habían abusado de una niña y no sé qué. Bueno, era simplemente para difamarlos y para hacerles daño, pero no el daño que se esperaban. Porque finalmente la gente que les llegó estos mensajes salieron a la calle, cogieron a estas personas y las quemaron vivas.
nadie se planteó si era real, si no era real. Se dio por hecho que aquel mensaje que te llegó era cierto. Y hacemos juicios constantemente. Y creemos en nuestros juicios fehacientemente. Cuando estamos basándonos, primero, en una irrealidad, en un sueño, en una ilusión, y la inmensa mayoría de las veces ni siquiera tenemos toda la información necesaria para que nuestro juicio tenga un peso, tenga cierta base. Al tanto, ¿cómo juzgamos? Al tanto, ¿cómo pensamos? Primero, porque nos estamos haciendo daño a nosotros, porque como veas a tu hermano, te estás viendo a ti mismo. Ir con cuidadito con el tema de los juicios, obviamente, si queréis, ¿vale? Si queréis seguir juzgando y seguir sintiéndoos mal y creéis que está justificado y razonado vuestro juicio, no soy yo quien para decíroslo. Pero si vamos a estudiar el curso, si vamos a trabajar sobre lo que el curso nos dice, es muy importante el tema del juicio, porque no sabemos el daño que nos hacemos y que estamos haciendo. Sigo leyendo. Decíamos que crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. Como que crees en lo que creas o en lo que inventas. Si yo ofrezco ese amor, si yo ofrezco esos actos de amor, esos actos de perdón, a medida que voy practicando, cada vez me resulta más fácil. Y entonces creo en ellos con la misma intensidad que puedo estar creyendo con el juicio. Pero como todo, requiere su práctica, porque la práctica es la que te lleva a la experiencia. El problema es que para lo negativo tenemos mucha facilidad y nos da la sensación de que resulta más fácil estar en lo negativo que en lo positivo. Cuando te lo paras a pensar un poquito, te das cuenta que eso es absolutamente absurdo. ¿Cómo va a ser más fácil estar mal que estar bien? ¿Por qué motivo? Si el ser que somos es precisamente amor y bienestar. O sea, ese ser antinatural nos parece natural, nos parece más normal, nos parece más lógico. Ir practicando esos actos de amor, esos actos de perdón. No lo vamos a perdonar todo a la primera. Habrá cosas que os va a costar más, os va a costar menos. Es natural. Pero ir insistiendo. Todo aquello que nos molesta al final está hablando de nosotros, no os olvidéis, porque si me molesta tiene que ver conmigo, porque soy o igual o todo lo contrario. Todo conflicto tiene dos polaridades. Esto en psicología y psiquiatría lo conocen muy bien, el espejo, y que aquí ya hemos hablado algunas veces, ¿vale? Estar pendiente de esos actos de amor y permitir que fluyan. Cada vez que lo vamos haciendo nos resulta cada vez más fácil. Cada vez que te practicas ese estado de bienestar, porque cuando tú haces un acto de amor, el primero que lo siente eres tú, y por lo tanto el que lo recibe, y tú ya habéis multiplicado ese amor, ¿vale? Ese estado cada vez es más, te apetece más que ese estado de enfado constante, de rabia constante, de frustración constante, de conflicto, que es lo que es el ego constante. Hay que practicar, hay que empezar. No os frustréis porque no podéis hacerlo a la primera. No ofusquéis porque penséis que hay cosas que no se pueden perdonar. Empezar con lo que podáis, con lo que seáis capaces de perdonar, ¿vale? Hacer esos actos de amor involuntarios. Cuando hagáis un favor, hacerlo porque os apetece hacer ese favor. Porque aquello que vais a hacer os llena de gratitud a vosotros mismos, os llena de dicha y de felicidad hacerlo, independientemente del resultado, independientemente de lo que os digan después. Hacerlo porque lo sintáis. Y entonces iréis practicando y poco a poco ese listón que ahora, por ejemplo, puedo perdonar hasta aquí, pues vamos a hacer que llegue un poquito más arriba, ¿vale? Que llegue un poquito más allá. Hay que practicar, hay que hacerlo, porque si no, como todo en este mundo de la forma, todo lo que necesita un aprendizaje requiere un pequeño esfuerzo por nuestra parte y una intención de querer aprender, ¿vale? Dice, la fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Cuando tú hagas ese acto de amor sincero, ¿vale? Lo has sentido tú, lo ha sentido el que lo ha recibido. Y entonces ahí tú te sientes dichoso, el otro también. Pero insisto, no es el que el otro se sienta bien, no quiere decir que venga a darte las gracias, que eso ya es el ego con su necesidad de reconocimiento.
Dice, las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. O sea, la fantasía, el mundo de la ilusión, se vuelven absolutamente innecesarias cuando nos reconocemos en nuestros hermanos y a nosotros mismos en el ser, en la realidad de lo que somos. Entonces ahí es donde el milagro se produce. Es ese instante santo donde un antiguo rencor se convierte en un nuevo amor. Me encanta esta frase. Dice, la realidad se pierde, y lo pone entre comillas, por usurpación, lo cual produce tiranía. Es decir, la realidad se pierde, en realidad la realidad no se puede perder, pero lo expresa así para que lo podamos entender. Cuando yo pienso que soy otra cosa a lo que en realidad soy. Pero si en el estado de ser lo tengo todo, si dejo de ser, de creer que estoy en el estado de ser y creo que soy un cuerpo, ahí se produce la tiranía, porque en el cuerpo no lo tengo todo. Siempre tengo necesidades de todo tipo, aunque solo sea para respirar, da igual, siempre tengo necesidades. Y por eso dice que nos produce tiranía. Mientras que de un solo esclavo también lo pone entre comillas, caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. Por una sencilla razón, porque todos somos uno. Y mientras uno solo de nosotros no desee despertar, no podemos despertar todos en el cielo. Porque, insisto, somos uno solo. Es una mente dividida en millones de formas, pero es solo una mente. Por lo tanto, tú no te puedes despertar del sueño y tener una parte de ti que sigue soñando. Cuando te despiertas del sueño, te despiertas completamente, ¿vale? Y entonces ese sueño simplemente desaparece, ¿vale? No te quedas despierto y soñando, te puedes quedar recordando el sueño, pero no siguiendo soñando una vez te despiertas. Bueno, yo aquí siempre hago la típica broma que digo que si el último que se tiene que despertar soy yo, pues igual cuando esté en el mundo yo solo, que no me moleste nadie, que nadie me ataque ni nadie de esto, igual me quedo un rato más y vosotros esperando a que yo me despierte. No, obviamente esto es una broma, porque como siempre también les digo, a ver, si puedo pasar con una vida, voy a procurar que no sean dos. Si puedo despertar antes, que no sea más tarde. Sigo leyendo. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Y precisamente por eso Jesús aceptó el martirio y la crucifixión. No para ensalzar el cuerpo, sino porque sabía que de esa manera su mensaje nos llegaría a nuestros días para poder hacer esa evolución mucho más rápido, porque él tenía claro que él no podía salvarse él solo. De hecho, he leído escritos en las cuales en sus meditaciones se le ofrecía la posibilidad, cuando hablaba con su maestro, con Dios, la posibilidad de, como él ya se había iluminado, ya no se reconocía como un cuerpo, pues no tener que pasar por todo ese calvario y despertar. Y que él aceptaba el calvario, la crucifixión, precisamente porque tenía pleno conocimiento de que con esa situación, con ese pesar por la cruz, podíamos despertar muchos más y muchos antes, ¿vale? Y esa era la idea de la crucifixión. Primero, no darle importancia al cuerpo, por aquello del tercer día resucitó, ¿vale? Para darnos cuenta de que no somos un cuerpo, y porque él tenía clarísimo que la mejor forma de despertar, de iluminarnos, es haciéndolo juntos. Bueno, la mejor no, la única forma de hacerlo, ¿vale? Sigue diciendo, este es un curso de entrenamiento mental, y todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Fijaros que el curso habla muy poco de cómo actuar en el mundo, ¿vale? Casi siempre está hablando a nivel de la mente, porque como yo piense se va a reflejar en mi forma de actuar, ¿vale? Con lo que os he dicho antes, yo no puedo estar amoroso y dándole collejas a alguien, no puedes, ¿vale? Si estoy amoroso no puedo estar en una actitud de violencia o de miedo. Y por eso el curso siempre habla a nivel mental, siempre está hablando. Por eso cuando incluso habla de la curación, no habla de la curación del cuerpo, excepto cuando lo especifica, ¿vale? Pero normalmente cuando habla a nivel de curación, está hablando de la curación de nuestra mente, o sea, sanar nuestra mente,
dejar de creer que somos un ego y una cosa separada y recuperar la mente en Dios que somos, ¿vale? Por eso dice que es un entrenamiento mental. Hemos de cambiar nuestra percepción de lo que somos. Dice también que el aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Es decir, no puedes enseñar algo a alguien que no crea que necesita ese aprendizaje. Y todo aprendizaje requiere repetición. Es decir, no suele ser habitual que la gente aprenda las cosas a la primera. Yo siempre pongo el ejemplo de las tablas de multiplicar. Cuando aprendimos a multiplicar, anda que nos repetimos, al menos mi menda, ¿vale? Anda que nos repetimos hasta que las aprendimos, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Tenemos que seguir viviendo situaciones para aprender a perdonar y aprender a amar. Por lo tanto, cada vez que vivimos una situación que nos molesta, que nos incomoda o que nos hace enfadar con alguien, recordar que es una oportunidad de aprender a perdonar y amar, que se nos está ofreciendo. Es un nuevo ejercicio, es como los deberes, ¿vale? Cada vez que te encuentres eso, es como que tienes un deber de aprender, insisto, cada uno si quiere. Sigue leyendo, dice, algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. Por eso no me canso de repetirlo, ¿vale? Para que las bases, los cimientos de lo que nos ha de venir después sean muy sólidas. Estos primeros capítulos, sobre todo los 5 o 6 primeros capítulos, son básicos para poner unos cimientos muy importantes para lo que nos tiene que venir después, ¿vale? Porque sin estos cimientos, sin estos conocimientos básicos, que insisto, una cosa es tener el conocimiento y esto es aplicarlo, ¿vale? Pero que eso es lo que nos lleva a la práctica, pero si no tengo esos cimientos, esos conocimientos básicos, lo que nos va a venir después nos va a crear, incluso lo va a decir ahora, nos va a crear miedo, ¿vale? El curso lo dice, si no estás bien preparado, si no estás entendiendo bien el mensaje, el curso te puede dar miedo, porque estamos tan apegados a nuestra individualidad, a nuestro cuerpo, a nuestro personaje, ¿vale? Que pensar en la idea de que todos somos uno y que estamos en la unicidad de Dios y que vamos a despertar en el cielo y perder esa individualidad nos aterra, cuando en realidad no nos damos cuenta que nos estamos aferrando a un cuerpo que está condenado a morir, por lo tanto una individualidad corpórea que está condenada a morir y que siempre está cargada de necesidades. Y estamos renunciando al todo por el nada. Esto, insisto, vamos a seguir trabajándolo. Sigue diciendo que también las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. Es decir, si estamos entendiendo que el amor es miedo, porque pensamos que es sufrimiento, que es sacrificio, es culpabilidad, ¿vale? Pues si ya estamos entendiendo esto de una forma girada, ¿vale? Imaginaros que ahora de entrada nos empiezan a hablar del ser, del estado de paz interior. Bueno, al final te confundes tanto que llegas a temer más que amar. Fijaros de entrada que tenemos miedo a Dios, porque nos han enseñado que Dios nos va a castigar, que si somos pecadores vamos a ir al infierno, ¿vale? Que nos van a condenar, y tenemos todas estas creencias que hacen que Dios, que es amor en estado puro, le acabamos teniendo miedo, y entonces tenemos todo confundido y todo lo tenemos girado, porque el ego es confusión, ¿vale? Siempre es ponerle obstáculos al amor desde el punto de vista del ego. Sigue diciendo, a medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente, y en la cual incurrimos con frecuencia. ¿Cuántas veces, ahora ya no se utiliza tanto, pero antiguamente era muy habitual oír decir, esta persona es temerosa de Dios? Si tenías miedo a Dios, eras bueno. Habías de tener miedo
para ser bueno. ¿Qué padre amoroso haría eso con su hijo? ¿Qué padre amoroso quisiera que su hijo le temiera? No tiene lógica, ¿verdad? Tenemos esa confusión con Dios entre lo que es el amor y lo que es el miedo y la reverencia. Creemos que reverenciar a los demás, porque creemos que son mejores que nosotros, porque los ponemos en los altares, es algo que tenemos mucha tendencia a poner a la gente en los altares sin darnos cuenta que son personas igual que nosotros, que no hay ninguna diferencia, que quizás esa persona sabe algo más que nosotros de algún tema o de alguna cosa, pero eso no la hace mejor ni peor que nosotros, ni a nosotros nos hace mejor ni peor. Yo mismo, cuando alguien me viene y me dice, maestro, no, por favor, yo no soy ningún maestro, yo soy un alumno, estoy aprendiendo, el curso de milagros igual que lo estáis aprendiendo vosotros. Lo único que hago es que por mi mayor quizás experiencia ofrecerla, pero sigo aprendiendo un curso de milagros. Y entonces, cuando alguien te viene y te pone en los altares, se les pido por favor que no lo hagan, porque soy igual que cualquier otro, sigo aprendiendo, sigo tropezando y sigo levantándome. Sí, es cierto, cuando tropiezo me levanto más rápido que antes, pero nada más que eso. La reverencia solo se debe a Dios, a nuestro Creador, pero desde el amor de iguales, no desde el miedo, que es lo que nos han hecho creer toda la vida, que hay que temer la ira de Dios. Dios no sabe ni lo que es la ira, es una creación del ego, no existe en el cielo, ¿vale? Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. Es decir, el que alguien sea mejor que tú en algo no lo hace mejor, porque a nivel de ser todos somos exactamente lo mismo, ¿vale? Dice, no obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. Bien, como os lo he dicho antes, la única reverencia es ante Dios mismo, pero desde el amor, ¿vale? No desde el miedo. Dice, he tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación, sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. Es decir, Jesús mismo nos dice, ¿vale?, que está dejando muy claro su papel, que también está dejando claro nuestro papel. Incluso nos dice que la reverencia hacia Él no tiene sentido. Fijaros que un maestro, y a este sí que me atrevo a decirlo maestro con letras grandes porque ya se ha iluminado, como otros tantos, ¿vale?, nos dice que no por ello lo hemos de reverenciar, porque Él es igual que nosotros, porque forma parte del Hijo de Dios soñando. Que Él ha aprendido antes y por eso, gracias a ello, nosotros podemos seguir su camino y seguir haciendo el aprendizaje de una forma más rápida. Perfecto. Y le amamos, yo al menos lo amo profundamente por ello. Pero eso no hace que lo ponga en los altares, sino que simplemente lo vea como a ese hermano mayor, como él lo expresa en el curso, al que le sientes adoración porque conoce por su experiencia conoce mejor el camino y te dejas acompañar por él, que te enseñe él el camino, que es lo que hace a través del curso. Pero la reverencia solo ante Dios. No pongáis a nadie en los altares, tenéis mucha tendencia, porque además ocurre una cosa: si yo pongo a alguien en un altar o en un pedestal, significa que es superior a mí. Por lo tanto, yo me estoy desvalorizando. Yo estoy diciendo que soy inferior a esa persona. Y no hay nadie ni mejor ni peor. Porque el Hijo de Dios siempre es uno. Y por lo tanto, todos hemos de ser iguales. ¿Vale? Es un punto que personalmente me parece importante. De ahí que le haga tanto hincapié. Bien, sigo leyendo. Dice, algunos de los pasos posteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. Os aseguro que sí. Os aseguro que a medida que vayamos estudiando el curso, habrá momentos en los que nos vamos a llegar a sentir, de hecho a mí ya me ha pasado en alguna ocasión, mucho más cerca de Dios.
es una experiencia extraordinaria que no voy a intentar explicar porque es que en realidad no se le pueden poner palabras. Es una experiencia que se ha de experimentar. Y dice, no sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que beatífica. Bien, como os explicaba, si yo siento que Dios es un Dios castigador, en el momento que tenga ese acercamiento a nivel de mente, hacia que vaya recordando quién soy, puedo tener miedo, porque mi culpabilidad inconsciente de haberme separado de la unicidad va a aparecer ahí. Por eso es tan importante hacer estos pasos primeros, tener muy claro que el Hijo de Dios no puede ser culpable, que el Hijo de Dios es inocente y por lo tanto el miedo no tiene sentido. Pero hay que aprenderlo. Porque si nos despertásemos de repente, nos despertaríamos cargados de miedo y asustados, lo cual en el cielo eso es imposible, porque en el cielo no existe el miedo ni la culpabilidad. Y sigue diciendo, y acaba, ya vamos acabando, dice, la curación en última instancia procede de Dios. En el curso lo dice de otras maneras también, cuando nos dice que el último paso lo da Dios. La curación, volvemos a lo mismo de antes, es de la mente. Cuando la mente sane su percepción errada de estar separada de su creador, ¿vale? Pero en el último momento es como cuando tu hijo tiene esa pesadilla y ya le hablas a susurros para que despierte, no lo despiertas a gritos, sino con susurros, y esa sería la voz del Espíritu Santo que nos llama a despertar. En el último momento, cuando ya empiezas, ya has entrado en ese estado de paz, ya has entrado en esa percepción correcta, ¿vale? Dios mismo es como que viene y cuando tú le das un beso a tu hijo para que se despierte, pues eso sería el último paso que da Dios para que despertemos de nuevo en el cielo. Dice, se te están explicando cuidadosamente los miedos para llegar a ese momento. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo, los medios son necesarios. Es decir, de vez en cuando se nos puede dar esa revelación, ese recordar dónde realmente estamos y quién somos realmente. Pero para alcanzar ese estado que se vuelva permanente, los medios son necesarios, y los medios son utilizar el cuerpo, que es donde creemos estar, para hacer esos actos de amor y de perdón. A ir practicando, estar pendientes en nuestro día a día, porque oportunidades de amor y de perdón no nos faltan, ¿vale? Para utilizarlos para hacer nuestro aprendizaje, en vez de condenar lo que nos pasa, de sentirnos frustrados por aquello que estamos viviendo, vamos a utilizarlo para aprender, como un aprendizaje de amor y de perdón, ¿vale? El ejemplo que siempre os pongo es ese niño pequeño que está intentando poner esas piezas cuadrada en la zona, en la pieza, encajar en la pieza redonda. Cuando tú lo ves, lo miras con todo tu amor, con todo tu cariño, entendiendo que está haciendo un aprendizaje y que pronto vas a ver que la redonda va con la redonda y el cuadrado va con el cuadrado. Pues somos iguales, somos como niños pequeños, que tenemos que hacer nuestros aprendizajes. No os sintáis culpables, no os sintáis frustrados, no permitáis que el ego siga manteniéndonos en el miedo, la tristeza, en la culpabilidad, en el orgullo, etcétera, etcétera. Estamos aprendiendo. Si no aprendo la primera, a la segunda, y si no a la tercera. Y cuando nos demos cuenta de que hemos vuelto a cometer el mismo error que cometemos muchísimas veces, no os enfadéis, no os frustréis, no os sintáis mal. Simplemente reconocer que estáis aprendiendo. Eso os va a dar paz. Porque si seguís en conflicto, seguís en el ego. El ego es capaz de hacernos pasar, y lo hace constantemente, ¿vale?, de un estado de rabia, de frustración, y luego hacernos sentir culpables. Por lo tanto, el ego siempre es conflicto. Si nos sentimos en conflicto, estamos egoicos, no estamos en el estado de ser. El estado de ser es paz, es amor, es dicha. Practicar. Estar pendiente de vuestros juicios. Estar pendiente de cómo cada situación que vivimos la podemos vivir desde el ego o desde el Espíritu Santo. Aprender de cada una de ellas. No sigáis condenando, no os sigáis condenando. Bien,
Hasta aquí el final de este subcapítulo y del capítulo primero. En el próximo vídeo ya empezamos con el segundo capítulo. Dejaros sentir estos mensajes que el curso nos ofrece. Ir practicando, insisto, es la práctica la que nos lleva a la experiencia. Siempre lo digo, no podemos pasar de 0 a 100 sin pasar por el 1, el 2, el 3, el 4... ¿vale? Podemos hacerlo más rápido o más lento, pero hemos de pasar por todos ellos. El aprendizaje de cualquier cosa es lo mismo. Hay que ir practicando. Según nuestras capacidades, según nuestras cualidades, lo haremos más deprisa o más lento. No pasa nada. Al final, todos despertaremos en el cielo. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia. Como siempre, espero que os sea de utilidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.